Este, ¿Ya empezamos? Adelante. Ok, bueno, buenos días, buenas tardes. Somos el equipo uno y estamos conformados por Adrián, Cristóbal, Iván y Misael. Y les vamos a presentar pues nuestra remadora. Bueno, este viene siendo un diseño original, el que teníamos desde pues, el bloque pasado. Y como pueden ver, es como que el diseño preliminar, o sea, se ve básico, aún no incluimos fuerzas ni nada. Simplemente eran bosquejos de más o menos cómo nos empezábamos a imaginar que iba a ser la remadora, componentes principales por el estilo. ¿Le puedes cambiar la diapositiva? Acá ya vemos lo que viene siendo el diagrama de cuerpo libre inicial que teníamos, las fuerzas de reacción, eh, y un poquito más detallado sobre cuáles iban a ser los soportes que íbamos a tener y algunos de los otros componentes como la turbina, el asiento, cosas por el estilo. Y del lado derecho, perdón, se puede ver una gráfica que hicimos en MATLAB, donde podemos ver la relación entre las fuerzas de los soportes, las fuerzas de reacción, porque como el asiento se va moviendo, va oscilando, pues vemos que no siempre van a tener una carga puntual, sino que esto va a ir variando, y por eso optamos por hacer este análisis. En relación a lo que decía Adrián, originalmente íbamos a hacer una viga articulada, una viga de Gerber, para poder meterle 3 apoyos, 3 soportes sin que fuera hiperestática. Aquí está un primer alcance de la gráfica que en MATLAB, que se muestra justamente esta gráfica en 3D, del momento, la posición del usuario donde está aplicada la fuerza y el momento a lo largo de toda la barra. En específico, para sacar los perfiles de la primera etapa, el proceso de diseño fue con base en un material que fue hacer estructural a 36, calcular las dimensiones para un perfil cuadrado. O sea, ya habíamos definido el material, ya teníamos las fuerzas, los momentos, nomás era determinar las dimensiones de este perfil. Este proceso de diseño se cambió posteriormente, ahora que era proponer unas medidas nosotros y después ir a Granta para hacer la selección de materiales. Pero pues, realmente cualquiera de los otros procesos de diseño resultan bien. Y bueno, aquí se puede apreciar ya el renderizado, nuestro diseño final, el actual, ya con los materiales que vamos a implementar. Y pues básicamente nada más son estas dos vistas. Ya más adelante explicaremos cómo se llegó pues a este resultado. Bueno, para empezar, pues el proceso de manufactura se dividió en tres secciones para poder llegar al resultado que se mostró anteriormente. Para empezar sería la fabricación de las piezas, que serían pues los cortes, lijados de la madera que empezaríamos a utilizar. Después, una vez se tienen las piezas, se hicieron las perforaciones para poder después ensamblar todo mediante pijas y tornillos. Aquí está una tabla de lo que es la fabricación de piezas. Se puede ver que están por orden de fabricación. Esto para poder aprovechar el material y si nos llegaba a sobrar algo para el polín principal, utilizarlo para algo más en otra pieza. Se puede ver también las medidas finales que se busca llegar, las tolerancias y las medidas comerciales con las que se decidió trabajar para obtener cada resultado. Aquí se ven un poco de más piezas. Y pues las máquinas que nosotros pensábamos utilizar para poder llegar a dicho resultado serían el cepillo, la sierra circular, la sierra vertical y la sierra de mesa. Para las perforaciones estaría utilizando un taladro de banco o una fresadora. Esto depende de las medidas o sea, qué tanto soporte la fresadora, ya que en el riel se tendría que hacer los orificios y además el avellanado para colocar bien las pijas. En el caso de los componentes pequeños, como son el soporte de la base de las patas y las patas, además de la jaula donde estaría colocada ay, se me fue, perdón, la turbina, esto sí se podría realizar en un ambiente pequeño, ya que las piezas no son demasiado grandes. ¿Si le puedes cambiar, por favor? En el ensamblado, si bien son demasiados componentes, al final de cuentas no es tan complicado armarlo. Proponemos primero comenzar con el colocado de los rieles y después de esto colocar las patas. Tanto la jaula como el asiento, nuestra propuesta es estos ensamblarlos por fuera y una vez que ya se tengan a la mano, colocarlos. Esto lo comento porque bueno, no sé si se alcanza a observar, pero donde reposa la tabla donde colocarían los pies, la barra horizontal que está ahí tiene un ángulo de 45 grados para soportar el peso de los pies y darle un mayor soporte a esta tabla que está aquí en la parte de los pies. Si le puedes cambiar, ¿no?
respecto a los materiales, se usó la misma base de datos que todos los equipos. Como les comentaba al principio, el proceso de diseño del bloque pasado fue con base en un material y las permisibles, calcular las dimensiones de un perfil específico. Se cambió esta metodología, pero no se desecharon los resultados, sino que con la actividad ya pasada teníamos una muy buena idea de cuáles serían las dimensiones aproximadas en las que estaría teniendo la barra. Entonces, ya con base en estas dimensiones, investigamos un poquito de materiales. Como nuestro criterio principal usamos el límite elástico, porque ya tomando en cuenta el factor de seguridad, pues no queremos que nuestro material, que nuestra remadora nunca sufra una deformación plástica. Entonces fue nuestro criterio principal el límite elástico. Entonces graficamos el límite elástico contra fuerza de atracción, límite elástico contra peso, límite elástico contra densidad, como para darnos una idea de dónde estaban los materiales y elegir. Tras este primer análisis, descartamos muchas familias de materiales y dejamos los materiales naturales, porque si bien los metales tenían propiedades mecánicas muy buenas, en cuestión de densidad y precio se iban muy alto. Entonces nos quedamos con materiales naturales y replicamos el análisis como 2 veces más y al final terminamos con madera de pino. Bueno, y esto es ya fuera de las gráficas, estos son los materiales que se usarían. Principalmente la madera de pino para el chasis y el AAA, que en Granta aparecía como madera contrachapada, va a servir como para la tapa de la jaulita donde va a ir la turbina. Llantas de nylon, de poliamida para los rodamientos y pues las pijas. Respecto a las pijas, realmente no eran, digamos, parte del chasis principal, pero eran elementos de unión. Entonces, más que nada estaban acortantes o incluso algunas estaban aplastamientos. No eran muy grandes, realmente si calculabas el factor de seguridad te salía como de 10, porque iban muy sobradas las pijas, porque todas las comerciales son de acero inoxidable, algunas andan por ahí de 304 o 1018, 1022, por ahí. Y pues ya este sería el video de la simulación que se hizo en el CAD, donde se puede ver cómo se mueve el asiento, pues el manubrio y pues el mecanismo simulado. Aquí los planos de manufactura se realizaron en dado caso de que esta remadora se quiera llevar a cabo en grandes cantidades. Tratamos de colocar la mayor cantidad de medidas posibles necesarias sin ser tan redundantes, como lo puede ser el ángulo del avellanado tal vez no se alcanza a ver porque son demasiado grandes, pero igual la profundidad en algunos casos, como lo puede ser en el polín principal, que aunque no aparezca aquí, igual se especificó a qué distancia se tendría que hacer la perforación. Y bueno, finalmente lo que optamos a hacer para los costos, aquí nada más pusimos una tabla resumen de un aproximado de lo que encontramos comercialmente y pues obviamente también lo que optamos por manufacturar. Y obtenemos un precio total de 3,204 pesos. Creemos que nos habían dado, creo, un presupuesto más o menos de 3,000, entonces sentimos que sí andamos rondando en las especificaciones y más que nada porque sí optamos por usar madera para ahorrarnos más en esa cuestión de precio. Pero pues con los cálculos realizados, pues realmente sentimos que sí estamos sobrados y no vamos a sufrir, como ya ha mencionado Iván, deformaciones plásticas. Y pues ya sería todo por parte de nuestra presentación. Excelente. ¿Alguno de sus compañeros tiene alguna duda? No, muy bien, profe. Como todos, les quedó muy padre todos. Bien interesante el análisis, la verdad. Todo bonito, como siempre dicen. Bien, pues, Marinel, usanos como siempre, arráncate. Va.
Yo tenía una duda respecto a, decían que querían hacer que el taladrado, que para las pijas y que luego el avellanado. ¿En dónde específicamente quieren hacer los taladrados y el avellanado? ¿En dónde se refiere a qué componentes o con qué herramienta? ¿A qué componentes primero y después en el ensamble de qué cosas? Bueno, tengo abierto aquí el CAD, no sé si quieres, Chris, que lo comparta para hacer un poco más. Ok. Adelante. Sí, el avellanado se realizaría más que nada en estos que estarían, por ejemplo, aquí en el asiento. Trato de sacar el. Aquí está. Para que queden, parece que al ras de las superficies. Igual se realizaría aquí en los rieles, ya que como estarían pasando las llantas para que no estorbaran Ok, los tornillos. Pasa lo mismo con la parte de abajo en las patas, para que estuviera bien al ras del suelo. Y me parece que en la jaula. Sí, también aquí en la jaula. ok, bueno, deja ese si quieres porque ese me sirve para ejemplificar. Básicamente todo eso que estás mostrando ahí es madera, ¿cierto? Sí. Ok, entonces no necesitas ni taladrar ni hacer proceso de avellanado, porque cuando unes madera con una pija, Va rebanando el no, material, ¿no? exacto, no necesitas siquiera hacerle el agujero, simplemente marcar dónde va y metes, la pija va a entrar. Y el avellanado como tal, mientras tú lo sigas presionando, porque eso se hace con un martillo, perdón, para un martillo, con un Taladro. destornillador eléctrico o o pues bueno, se Bueno, puede el hacer taladro con es un más taladro, potente, pero 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 el destornillador lo hace sin problema. El punto es que si tú le sigues presionando, él va a seguir agujerando, o sea, se va a meter tanto como tú quieras, entonces no es necesario hacerle un proceso previo, o sea, desperdiciarías tiempo básicamente. Por eso quería saber exactamente dónde. Cosa diferente que si lo haces en la parte izquierda, en donde sí está, ahí justo ahí, que si ahí sí a lo mejor vas a necesitar hacerlo porque ahí vas a unir el ángulo que es de acero, bueno, creo, sí, de acero, con la madera, ¿no? Ahí sí necesitarías a lo mejor hacer eso. Pero a la madera no, nada más a la pieza de acero, porque una vez que lo pongas, pones la pija y la metes, ¿no? No pasa nada. Pero eso sí, la madera pues se va a abrir y básicamente a donde tenías que hacerle este proceso previo sí es al ángulo. Esa era una de las preguntas. Ok, bueno, antes de Después eso, si quieres termina, era una observación sobre la pregunta que les hiciste. no, adelante, Saúl, por Va. favor. La parte de hacer las perforaciones para las fijas y el avellanado, etcétera, nosotros la vimos desde la parte de reto porque para ciertos tipos, bueno, más que tipos, perfiles de madera sí es requerido. Por ejemplo, en los que usan perfiles delgados donde va a ir el contenedor de agua en lo de la jaula que le decía yo, ahí esos trozos de madera son delgados y dependiendo del tipo de madera y el grosor de la pija la puede llegar a abrir. Entonces, tanto los chicos que están trabajando en el laboratorio como ellos que son en modalidad virtual, siempre los pasos del proceso que se les pidió fue primero hacer la perforación para la pija y ya después ponerla para evitar que se pueda llegar a romper. Entiendo. Si es muy delgada, yo personalmente usaría mejor otro tipo de sujeción a una pija, pero bueno, preferiría que fuera algo que atraviese y usar tuerca para no lastimar tanto la madera. Sí, tuerca y ronana, pues. Porque si no, si es muy delgado, pues eventualmente con cualquier cosita se puede desgarrar y pues ya se suelta finalmente. Pero bueno, sí, entiendo entonces el punto de hacer ese proceso previo. La otra pregunta era respecto a las llantas de poliamida. ¿Esas las van a hacer o las van a comprar? No, no a comprar, las encontramos en un catálogo y venía bastante completo, incluso venían como vistas de sección, entonces no, las vamos a comprar. Ok, bueno, entonces no les pregunto cómo las harían. O bueno, si las quisieras fabricar, ¿cómo las fabricarías? Pues sería muy parecido a la pregunta que le hizo a Marina, ¿no? Porque como es un sólido en revolución, lo más aconsejable sería un torno.
Pero igual al ser de nylon también se podría hacer con inyección de ¿Fundida? plástico. Si fueran a hacer una, ¿con qué método lo utilizarían? ¿Inyección o torneado? Bueno, si fueran a hacer las 10 que están ahí o las 6, no sé cuántas sean. Es que no sé, ahorita ya que si tenemos varias llantas, no sé si sería buena idea hacer un molde. Y ya vimos que el problema con los moldes es que a veces tenía algunas imperfecciones, pero realmente pues al ser de rodamiento podríamos hacerle como una especie de lijamiento y creo que no causaría mayor complicación. Además de que no necesitas que que tenga mucha precisión eso, ¿no? Realmente, simplemente con que ruede. Perfecto. Bueno, de mi parte, eso eran todas las observaciones que tenía. Ok. Bueno, en cuanto a los materiales, ahorita que acercaron ahí en las ruedas y pueden volver a acercar, me acordé de algo que dijeron en su presentación, que era las arandelas o rondanas, que dijeron que eran de latón, creo. ¿Por qué ese material? No recuerdo si dijimos que era de latón, Lo tiene ahí en pero... la presentación. Es que no recuerdo, creo que sí fue latón, pero el que dijeron es un material no como los comunes, ¿no? En los que sueles encontrar arandelas o rondanas, como le nombren. Ok, pero bueno, en el análisis de materiales no lo tomamos tanto en cuenta porque nos importaban más cosas como límites elásticos o cedencias en las maderas o cortantes en los pernos. No hubo, digamos, tanto análisis en esa parte, no simplemente adherirse a lo comercial. Sí, de hecho por eso fue a lo que va mi pregunta. Pues yo los considero poco comerciales, ¿no? No sé si quieren buscar cuál material dijeron, que creo que sí era latón, pero normalmente los que encontramos de primera mano no son de ese material. Entonces nada más ahí es como observación. Los ejes son el mismo tornillo que está al cual se le ve la cabeza hexagonal en el ángulo, ¿no? Sí. Ok. Tengo una duda Lleva, del diseño viéndolo así. Perdón, continúa, Saulo. bueno, no se ve ahí en el diseño, pero ¿lleva algún valero de su juego de ruedas? Sí, asumimos que el fabricante ya las da con valeros. Sí. No. Sí, nada más ahí, bueno, ya si se llegara a armar o por consideraciones, pues bueno, la arandela ahí está demasiado grande, o sea, alcanza a tocar el círculo exterior de acero del rodamiento, entonces eso impediría que girara. Pero bueno, es una observación del dibujo nada más. Una duda del diseño que yo tenía. ¿Cómo evitan que se salga el cochecito donde se desliza? Precisamente para eso, no sé si lo puedes girar un poquito, Misa. Tenemos varias llantas, tanto de forma lateral como en la parte superior. O sea, entre ellas mismas se restringen el movimiento. ¿El movimiento para arriba está restringido o no? No, para arriba no. No, No, ¿verdad? suponemos que es con el propio peso del usuario. Ajá. Ok. Pero hacia atrás sí se saldría, ¿no? O bueno, yo no veo como En una sí. forma en que... en la simulación, en el video que les pusimos, sí se alcanza a ver ahí un topecito para que no se salga. No sé si ahorita quieras volver a poner el video, pero en ese CAD sí se puede salir para atrás. Sí. Ok. No Ok, tengo el video, nada más para... O bueno, dejen la una nueva para compartir. Creo que sí tengo por aquí. Aquí está. Sí. Ahí se alcanza a ver el topecito. ¿Y va a ser también de madera? Sí, de El hecho, de topecito. las vigas que compramos, sobró bastante madera. Tratamos de hacer los cortes para que no se desperdiciara tanto. Sí sobra. Ok. No se vaya a romper por el golpe, el impacto cuando te avientas hacia atrás. De hecho, la longitud de la viga sí nos sale sobrado. O sea,
consideramos que el tope está en caso de emergencia que dice fuera de, no sé si se soltara, y si rodara hacia atrás, pues sí pegaría, pero la cuestión es de que no va a llegar a topar. Ok. También las tablas que son después de los polines que conforman los soportes, igual que el primer equipo que expuso, que creo que fue el 2, también creo que son muy poco amplias, o sea, hacia los lados. Por Iba a ejemplo, hacer el mismo comentario. Yo ese sí se ve que si alguien se sube y se pone un poquito de lado, va a girarse toda la máquina, ¿eh? Ahí, en lo Para que te evitar estás eso sería sentando, aumentar, aumentar el tamaño de estas piezas, ¿no? Para dar un mayor soporte. Creo que es lo que sí, nos es había cancelar un comentado. poco el momento que va a generar. Si yo me giro un poquito de lado, se te va a girar toda la máquina. Entonces, tendrían que ampliar esos soportes hacerlos más largos, efectivamente. Por eso yo también observé eso y dije, alguien se sienta, se va a girar. Yo tenía unas observaciones. Primero, me llamó la atención que usaran todo madera, pero viendo un poco el diseño, los soportes que pusieron se me hacen muy adecuados. O sea, ahora sí que el equipo pasado a lo mejor utilizó 2 soportes, ustedes ponen un tercero. Creo que son mecanismos que a lo mejor lo hacen todavía un poco más seguro y no necesariamente cuesta tanto. Entonces, a veces eso da seguridad. Me llamó la atención un poco el proceso que hicieron para seleccionar el material. Se me hizo muy, muy inteligente la metodología que hicieron. Entonces, pues, felicitarlos un poco porque se me hizo un proceso lógico, intuitivo, muy de ingeniería, el proceso que volvieron a comparar, al final llegan a una conclusión. Y efectivamente, pues bueno, dado por densidad, a lo mejor el precio, y si fueron por madera de pino. También me llama la atención el diseño que se ve muy simple. Entonces, a veces hacer algo así, a lo mejor, no sé, se me ocurre que hasta puede ser como un diseño que puedan mandar todo separado y que alguien en su casa lo arme. Ya como muchas cosas se venden así hoy en día para que lo hagas tú por tu parte y llegue a ser más económico. Entonces, felicitarlos por esa parte. Me agradó mucho el diseño y el proceso que siguieron de ingeniería para poder seleccionar su material y que llegaran a la madera, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. Yo tengo ahorita que veo así el dibujo una pregunta. ¿Qué es lo que jalan ustedes o cómo funciona eso? Para esto tenemos aquí oculto, creo que era esto, sí. En el video se mostró, no me acuerdo. Sí, bueno, igual sí en el video aparece. Aquí se muestra como la barra y la turbina. Pero en el aire. Sí, es que no colocamos tampoco El cable, sí. una cuerda Cable. ni las Es que poleas. no todavía supimos cómo hacer eso, la verdad. Intentamos poner ahí una cuerda, pero no sabíamos cómo hacer que se estirara y regresara. Nos trabamos un poco Ok. igual al mover la barra porque era ver lo de las relaciones de mecanismos. Va. Ya entendí. O sea, está oculto pues finalmente en el diseño. Caray. Bien, excelente. No sé si alguien tenga alguna duda, Arinel, Saúl. no, de mi parte ya no. No, tampoco. Creo que está bien. Muchas gracias. Bien, chavos, pues yo creo que con esto vamos a cerrar esta parte. Digo, creo que ahorita tú tienes clase, ¿verdad, Arinel? Sí, pues todavía un par de horas. Ok, pues bueno, por nuestra parte yo creo que Saúl y los profesores nos vamos a juntar un poco para continuar con su evaluación de esta parte del proyecto. Ahora sí que su presentación y su sesión de preguntas, y en base a eso evaluaríamos ese segmento del reto. Excelente. Pues ahora sí yo me retiro. Creo que Bueno. también Saúl. Sí, Sale, yo me quedo aquí Excelente. con ellos otro Va. rato. Perfecto. Muy bien. Que estén bien, buena tarde. Hasta luego.